¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Día a Día. Hoy vamos a hablar sobre nutrición, uno de los aspectos tan importantes para nuestra salud y, como no, vamos a hacerlo con uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Reverte, quien nos va a hablar de algunos consejos para iniciar este año con buen pie y sobre todo para perder esos kilos de más que hemos ganado tras las vacaciones. Sin más, damos paso, le presentamos, doctor Reverte, bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bueno, pues como decía, vamos a comentar esos consejos para la gente, sobre todo de cara a este nuevo inicio de curso, podríamos decir, de cara a septiembre, pues para eso, para que sean capaces de plantearse esos pequeños retos, sobre todo aquella gente que tenga pues un poquito de sobrepeso, ¿verdad? Sí, hoy básicamente sobre lo que pensaba, los comentarios pensaba hacerlos sobre personas que estaban en tratamiento, estaban adelgazando antes del verano, antes de las vacaciones, y las vacaciones han supuesto, bueno, pues lo que suponen en sí las vacaciones, la ruptura con la rutina, y la rutina abarca todo, ¿no? Por supuesto, el modo en el que comemos y también la actividad física, que sabes que es siempre, digamos, pie derecho, pie izquierdo, ¿no? Para mantener un peso deseable, o para adelgazar también, en el caso de que no estés en el peso que más te conviene, ¿no? O que más te apetece. Pero una vez que pasan las vacaciones, se debe retomar de nuevo lo que era la rutina. Y como comentaba antes, fuera de cámara, realmente los humanos también formamos parte de la naturaleza, aunque nos hayamos distanciado tanto de ella en tantos aspectos. Pero el inicio de los ciclos, aunque sea un ciclo convencional, como es el empezar el curso en septiembre, en otros sitios a lo mejor se empieza en octubre o cuando sea, pero ahora aquí empezamos en septiembre, los chiquillos empiezan a ir al colegio, y se estrena, digamos, un poco un nuevo espacio de tiempo, ¿no? Un nuevo momento, y entonces, desde aquí, bueno, mi comentario es animar a los que realmente llevaban tiempo, algunos años, queriendo pesar menos, que lo hagan. En general, sabes que la gran pandemia del siglo XXI en los países, ya no solamente en el primer mundo, sino en los países también en vías de desarrollo, es la obesidad, con todas las secuelas que tiene, como puede ser problemas sobre todo de diabetes, que también es otra gran pandemia, o hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, simplemente por salud, por bienestar, que yo diría que no son aspectos menores, también estético, autoestima, etcétera, etcétera, bueno, pues darles un toque y decir, bueno, pues vamos a aprovechar un poco que viene esta ola, como en el surf, ¿no? Estamos esperando, y viene la ola y nos montamos en ella y vamos a utilizar un poquito este impulso extra que tenemos y que nos sirva como un potenciador de la motivación que se supone que ya tenemos que traer y ponernos en marcha. Y los que ya estaban en tratamiento, estaban adelgazando y habían conseguido sus logros, sus metas, iban por el camino, digamos, correcto, deseable en este sentido, pero han interrumpido porque las vacaciones, bueno, ya se sabe, se rompen, siempre como se he hacen dicho, un poquito de excepciones, comemos cosas que no debemos comer, claro, y en general nos abandonamos un poco más. Dormimos las horas que habitualmente no dormimos durante la época laborable del año, digámoslo así, y entonces, bueno, pues ahora hay que volver de nuevo a colocar las cosas en su sitio, ¿no? En el sitio que nos conviene. Y vamos a hablar precisamente de esa rutina que comentabas hace nada, de volver un poco pues, a llevar un control de las comidas. En verano todos sabemos que pues siempre se hacen excepciones, se come fuera de horas, se come más de la cuenta, alimentos que no son del todo recomendables. No solamente cantidad, sino calidad distinta. Exactamente, no solo cantidad, sino calidad. Por tanto, para volver a retomar la rutina, para todos los espectadores que nos estén viendo, por supuesto, lo primero que hay que hacer, y eso creo que nadie tiene duda, es acudir a un especialista, porque siempre nosotros intentamos llevar un control, pero si no hay ese conocimiento, hay que seguir unos criterios marcados por los especialistas. Sí, en este porque caso. sí, y además tienes más razón de la que tú mismo crees que tienes. ¿Por qué? Porque la estrategia, aquí hay que poner si fuese sencillo pesar lo que uno quiere, no habría ningún obeso. Entonces, adelgazar realmente es algo más complejo de lo que parece, ¿eh? Porque el adelgazar es el producto de un cambio de conducta, y las conductas que tenemos las llevamos arraigadas desde mucho tiempo, en general son cosas que nos gustan, tienen significado para nosotros
para cada uno de nosotros distinto, es para cada uno, de uno para cada uno. Entonces modificar esto no es tan sencillo y esto requiere de una estrategia y ni siquiera con una buena estrategia está garantizado nada porque también hay muchísimos fracasos en los proyectos de adelgazamiento y todo eso se debe a que implementar, como se dice ahora, una estrategia y poderla seguir cuando la motivación está en un estado óptimo, pues es como si dijéramos más sencillo. Pero hay que saber también que estamos fluctuando, la motivación fluctúa y en un momento determinado, cuando no hay, gestionar cuando no hay, o mejor dicho, cuando no hay ninguna, no vale, siempre hay alguna motivación, ¿no? Pero cuando esta motivación baja, gestionar esos momentos, gestionar el frío, como digo yo, es decir, cuando hay, no hay problema para gestionar, pero gestionar cuando el asunto, cuando la energía es muy baja y tal, ahí la estrategia va a ser clave. Y la estrategia muchas veces de uno para uno mismo se demuestra que es prácticamente, si no imposible, porque imposible no se debe decir, pero es muy difícil, o mucho más difícil de lo que lo va a ser cuando realmente te pones en manos de alguien, bueno, pues que tiene una preparación, tiene una experiencia y por supuesto va a saber qué resortes tocar, cómo ayudarte sobre todo a establecer el orden, a planificar, que para mí es la palabra que pensaba hoy que fuese la palabra de clave, un poco, ¿no? La palabra clave del tema de hoy, porque las vacaciones precisamente, si hay algo por lo que brillan, es porque, y por lo que uno se siente tan cómodo, y a uno le gustan tanto, por otro lado, las vacaciones es porque la planificación desaparece. Uno tiene una planificación, la aparca, como el coche, la apaga el móvil, en las vacaciones me quito hasta el móvil y tal, no sé dónde, ya no, que nadie sepa ni yo sé dónde, no sé ni qué hora es ni en qué día me encuentro. Y hace una rutina distinta a lo que hacen en... E intenta, bueno, sí, al final acaba siendo una rutina, pero es una rutina que debe, digamos, que en el fondo pues se aleja cada uno en función de sus circunstancias, pero se aleja lo máximo posible de la rutina habitual. Entonces la planificación, el hacer una buena planificación, en una buena planificación y en una estrategia adecuada para esa planificación, que por cierto tiene que ser personal, eso sí que es personal, aunque coincidan dos planificaciones, pero cada uno tiene que participar activamente en la planificación. Para eso necesitas a otro, el otro, la figura del otro, que debe saber. Si tuviésemos que definir la planificación en 3 pautas estratégicas, ¿cómo podríamos definirlo para llevar un control de los hábitos alimenticios en este caso? 3 cuestiones básicas que deberíamos, o 3 reglas que deberíamos seguir para... Pues 3 reglas, las 3 más importantes, las 3 piedras angulares podríamos decir que es la eliminación, por lo menos hasta que no retomes bien de nuevo la situación, el control de la situación, la eliminación de determinado tipo de alimentos, a la cabeza de los cuales coloco, y no me duelen prendas, los azúcares refinados, la planificación del número de comidas del día, es decir, la utilización de la comida como arma contra el problema de la sobrealimentación, porque comemos aquí precisamente en esta zona, comemos particularmente bien porque tenemos dieta mediterránea al 100%, sabes que está considerada, está catalogada como un patrimonio de la humanidad, la dieta mediterránea. Sí. Es decir, que es perfecta, pero nuestro problema es que comemos demasiado. Para evitar comer demasiado, una estrategia de lo que yo le llamo en la consulta los tentempiés, ¿no? Es decir, utilizar la comida precisamente para frenar luego el exceso de apetito que no te va a permitir maniobrar con comodidad. Realmente va a ser un reto. Hay que intentar evitar que sea un reto cada vez que te sientas a comer, ¿no? Tienes que comer con apetito, porque sin apetito no se puede comer, no se disfruta de la comida, pero el apetito pues es como la velocidad, se debe ir con el coche a 120, que ya es una buena velocidad, pero no hay que ir a 250, porque entonces ya tú no mandas en el coche. No hay que llegar al límite. No, hay que ir siempre cómodo e incluso con cierto margen, decir, mira, podría ir a 150, pero voy muy bien a 120, se avanza muy bien, pero no pierdo el control del coche. Entonces, por tanto, eliminación de azúcares la primera, llevar un control para no comer demasiado, la segunda pauta. Estrategia de tentempiés y la tercera, el ejercicio físico. Porque muchas veces también las siestas en las vacaciones, bueno, yo le alabo el gusto a quien practica el yoga español,
que la siesta, sabes que es el yoga español, en eso hemos contribuido nosotros también, no solamente los hindúes a este asunto, yo la considero muy beneficiosa. Hay gente además que tiene muy mal concepto de la siesta, no, la siesta está bien, pero no una siesta de 2 horas como se puede tener en vacaciones. 20 minutos, ¿cuál sería el tiempo? Descansar, sí, pues yo creo que 15-20 minutos, lo que se dice una becaica, que dicen aquí en Elche. Descansar la mente, descansar los un ojos. poquito, digamos, también eso sirve como punto de inflexión para partir el día, la jornada laboral, y bueno, además hay estudios que demuestran que el rendimiento después es superior, ¿no? Sobre todo aquí en España, que comemos a la hora que comemos nuestra comida principal es la que es, que no pasa nada, pero tenemos también que saber que no es lo mismo esto que Dinamarca, porque allí a lo mejor no existe la siesta, pero porque tampoco los hábitos alimentarios, ni por horario, ni por contenido, son los mismos que aquí. Entonces, volver de nuevo a la actividad física, que es otra de las piedras angulares en un proyecto que pretenda ser serio, que pretenda tener porvenir para perder peso y tener un peso más saludable o más deseable por parte de uno, con esos tres manejados adecuadamente, ya se puede empezar a hablar, y ya se van a obtener resultados sin duda. Y precisamente, y volvemos al inicio de lo que comentaba, doctor, para llevar una buena dieta y sobre todo para tener esa motivación de realizar el ejercicio físico es imprescindible tener a una persona, un especialista que marque esas pautas, porque muchas veces nosotros nos flaquean un poco las fuerzas y nos podemos venir abajo en un momento dado y flaquear. Por eso he dicho antes la importancia de que otro sea quien contribuya para entre los dos hacer esta planificación, que ha sido la palabra, planificación, planning, ¿no? Porque información se tiene. Ahora mismo la información, precisamente, si de algo tenemos realmente un superávit, creo yo, es de información. A veces demasiada, porque manejar toda y a veces contradictorias, a veces uno va a por lana y sale trasquilado, es decir, va a por una cosa y sale con más dudas que con las que llegó, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero sobre todo para el manejo de la motivación, porque la motivación, que es un estado anímico, es una emoción, digamos, es esa especie de deseo, vamos a llamarle así, ese sí que flaquea muchas veces porque hay un discurso de uno para uno mismo que no siempre es positivo. Que nos digan que debemos ser positivos, todos sabemos que debemos ser positivos, pero no siempre conseguimos ser tan positivos como nos cuentan e incluso como querríamos nosotros. Entonces, manejar todo eso a lo largo de un periodo de tiempo que nunca puede ser corto por definición, porque la pretensión de las dietas milagro, de que en una semana pierda 10 kilos, en fin, disparates de estos, o comiendo tal cosa nada más, también vas a perder tal cosa, o haciendo dietas disociadas, en fin, hay un montón de dietas, como seguro que sabes. Este tipo de dietas, una de las pegas que para mí tienen, y no menor, es que no tienen futuro. Yo no tener futuro le llamo a que, pero tú puedes vivir así. Claro. Te imaginas ya no te digo dentro de 20 años, te imaginas dentro de 20 meses viviendo así, dices, pero yo no. Entiendo que una dieta tiene que ser sostenible en el tiempo y que tú no puedes pasar toda tu vida tomándote la dieta de la alcachofa o la dieta de lo que sea, ¿no? Tiene que ser algo seguida por la ausencia total de control en la comida. Es decir, de pronto pasamos de periodos donde de pronto apretamos mucho con otros periodos de total, digamos, desestructuración del comportamiento. Al final, el equilibrio tiene que ser lo que... Entonces hay que intentar, sí, pero que esto es más sencillo hablarlo que luego conseguirlo. Entonces, para conseguirlo, si no tenemos el apoyo no es que te den palmaditas en la espalda, si hace falta se dan, pero no es eso a lo que me refiero el apoyo en el sentido de intentar una mirada distinta acerca de un mismo asunto que solamente otro te puede ofrecer, porque tú tienes la que tienes, otro te puede ofrecer otra mirada distinta a ese asunto. Entonces, ese manejo y entre los dos ir viendo cómo tú cada vez vas siendo más autosuficiente, tú, en el caso de que tú fueses el paciente, ¿no? Vas siendo más autosuficiente porque vas desvelando un poco cuáles son los motivos que te van llevando a fracasar o te han ido llevando a fracasar las veces que sea,
Cuando eres más joven, menos veces, porque has tenido menos oportunidad, y tienes pacientes que te comentan, yo llevo mi vida entera a dieta, donde se deduce que nunca ha estado a dieta. Exacto. Es decir, cuando dicen llevo toda mi vida, es como el que te dice, había por ahí una especie de chascarrillo que decía, yo no sé por qué dice la gente que es tan difícil dejarse de fumar, yo me dejo todos los días 20 veces. Claro. Es decir, se fuma 20 cigarros y cada vez deja de fumar, pero cuando lo apaga, pero luego se vuelve a coger, ¿no? Entonces, el conseguir que todas las circunstancias que el paciente no ha sabido manejar en sus sucesivos fracasos, que las vaya, digamos, sabiendo descubrir y por lo tanto manejar y por lo tanto, si no suprimir completamente, que sería el ideal, por lo menos teórico, sí que no le repercutan tan negativamente, no, pues eso es trabajo de los médicos, de los que nos dedicamos a esto. Y una cuestión también importante que seguro que muchos espectadores se preguntan, porque todo el mundo cuando piensa en una dieta piensa que va a sufrir. Yo creo que sería recomendable dar a entender a la gente... ¿Desdramatizar el asunto? Sí, porque la dieta no tiene por qué ser un sufrimiento, entiendo yo, y no sé si usted coincide, porque si comes alimentos que te gustan y en una proporción adecuada... En una cantidad adecuada, no tiene por qué suponer un sufrimiento o un esfuerzo, sino simplemente a lo mejor adaptar tu alimentación a esa comida y poder llevar una vida normal sin... Sí, lo que pasa es que has dicho una palabra que para mí sería clave, la palabra esfuerzo. Algo de esfuerzo hay que hacer, porque ya he dicho antes que somos animales de costumbres y entonces desde toda la vida nuestra conducta es la que es por varias razones, pero una de ellas es porque nos gusta. Entonces, hay que hacer un cierto esfuerzo, hay que estar dispuesto a una cierta renuncia a determinadas cosas porque no son compatibles con lo que tú dices que quieres hacer. Y también manejar eso también es muy importante. Estamos hablando también de la primera de las pautas, del consumo de azúcares refinados. Por ejemplo. Sí, yo he pensado en ese momento que te estaba comentando, que te estaba contestando a esto, o comentando sobre el asunto, en los helados, que ahora en verano, bueno, ya sabes que son el caballo de batalla, lo mismo que luego en Navidad son los dulces o los turrones y tal, pero ahora en verano suelen ser los helados. Y a mí el otro día me decía una paciente, ¿y por qué yo soy incapaz de controlar esas ganas de comerme helados que tengo, que siento? Y yo le digo, pues podríamos elucubrar un rato, pero es muy sencilla la respuesta, la principal, es porque le gustan. Así, claro. Así de sencillo. Entonces, algo de esfuerzo hay que renunciar a según qué cosas. Pero también yo, por seguir con este ejemplo, pero me sirve para ilustrar otros, sería decir, bueno, recuerde también que uno de los problemas que tienen los azúcares refinados, por los que yo los quito, por lo menos hago, como yo digo, una cura de abstinencia de azúcares refinados durante una temporada, que es variable para cada paciente. Cuando yo quito los azúcares refinados, los quito porque es una experiencia, tanto el comerla, que eso está estudiado también, actúa, digamos, parecido a cómo actúan las drogas, ¿no? Te produce una especie de sacudida, placentera, que luego tiene que necesidad te está pidiendo y más. te pide más. Entonces, de lo que se trata es justamente de marcar distancias. Entonces, o lo quitas durante una temporada, lo quitas. O lo reduces considerablemente para que no... Pero yo diría que lo quitas, porque la reducción considerable deberá venir después, que es cuando ya tú lo has quitado y entonces dices, bueno, ahora ya puedes comerte un helado, porque ya sabes comerte un helado. También hay quien dice que, por ejemplo, y esto también es una cuestión que a lo mejor conviene aclarar a los espectadores, es que el azúcar es necesario. Vamos a decir, sí es necesario, pero el azúcar no refinado. El azúcar es un principio inmediato, es un hidrato de carbono, y como los tres principios inmediatos son necesarios para una dieta equilibrada. Incluso te diría que el tanto por ciento de una dieta equilibrada de hidratos de carbono es el tanto por ciento mayor, es decir, el primero, el 50%, 55, 60%, depende también de cada caso, de la comida, de la dieta de la comida habitual de una persona sana, debe estar constituida por hidratos de carbono. Pero el índice químico, digamos, la carga glucémica que tiene el azúcar refinado es altísima, con lo que produce una serie de reacciones metabólicas, la primera de ellas y más importante, una entrada masiva de insulina a sangre. La insulina, aparte de que cuando su demanda es tan intensa,
al páncreas lo acabas agotando y podrás fabricar una diabetes, que es por lo que se fabrica la diabetes en las personas obesas en general, por agotamiento del páncreas. También la insulina abre el apetito, te baja el azúcar y por lo tanto te abre el apetito. Entonces te metes en la gráfica que yo dibujo es tu pulsión por la comida es como dientes de sierra, además muy marcados. Sin embargo, cuando tú quitas estos azúcares y tomas azúcares, pero procedentes de hidratos de carbono complejos, fundamentalmente los más interesantes son las legumbres, porque tienen un índice glucémico, es el más bajo de todos, de los alimentos corrientes de la dieta mediterránea. El azúcar, la glucosa, pasa a sangre, pero pasa en pequeñas cantidades. Todas estas reacciones metabólicas van siendo mucho más atemperadas y entonces tú tomas azúcar, o tomas el azúcar que procede del arroz, o el azúcar que procede de la pasta, si quieres, o de las patatas, que son los grandes alimentos así, a grosso modo, hasta incluso de la fruta, pero no te resulta no va tan en contra de tus intereses como el tomar el azúcar. Entonces, el azúcar hace esa especie, digamos, de cura de abstinencia. Y ya cuando llegue su momento, se puede volver a comer o a tomar, pero con otra actitud, ¿no? Diferente. Pues doctor, se nos ha acabado el tiempo, no tenemos más. Otro día más. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos comentado en esta charla, en esta entrevista, sobre todo planificación a la hora de, pues eso, buscar una motivación para esa pérdida de peso, para esos kilitos que hemos cogido seguramente algunos de ustedes en estas vacaciones, pues por esa, pérdida de la rutina. Y sobre todo pues tener claro pues los 3 pilares que hemos comentado: disminución de esos azúcares refinados. Bueno, de determinado tipo de alimentos a la cabeza pongo ese, pero habría alguno más, pero bueno, como el alcohol o como cosas así, que también engordan, etcétera, etcétera. Sí. El ejercicio físico, fundamental, y también pues comer no más de lo que el cuerpo necesita. Y la organización, la planificación de cuándo tienes que comer. La inclusión de tentempiés para evitar grandes huecos de ayuno, que luego cuando llegas a comer ya no mandas. Pues ya saben, les hemos dado estas pautas con el doctor Reverte. Ya saben que para seguir una dieta, para llevar un control de los alimentos y para cumplir esos propósitos que seguro que tienen de cara a este año, siempre, como decimos, hay que acudir a los profesionales, a los especialistas como el doctor Reverte, que les van a aconsejar y muy bien acerca de lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, y sobre todo les van a dar ese apoyo y esos consejos para lograr los objetivos. Muchas gracias, doctor Reverte, por haber estado en Día a Día. A ti, muchas gracias a ti, Daniel. Y a todos ustedes, hacemos una pequeña pausa, pero como siempre, seguimos con más entrevistas aquí en Día a Día.